Tras la batalla de las Navas, la descomposición de Al-Ándalus se hizo más que evidente. Los jeques que gobernaban las provincias se sublevaron contra los califas, llegando a asesinar a dos de ellos, y se apoyaban en los reinos hispánicos que les cobraban sus servicios con fortalezas. El mismo Al-Nasir fue envenenado en Marrakech la Nochebuena de 1214. A partir de este momento se produjo el hundimiento y la fragmentación del poder almohade en Al-Ándalus, que propició en las décadas siguientes el avance de las fronteras de los reinos cristianos hacia el sur. Y así, mientras Portugal llegaba al Algarve en 1249, Fernando III de Castilla conquistaba Sevilla en 1248 y Jaime I tomaba el castillo y villa de Biar en 1245, dando por finalizada la conquista de las tierras valencianas. Y luego tomaría Mallorca y tomaría Ibiza. En el invierno de 1212, Alfonso VIII recuperó Cuevas y Alcalá. El 22 de mayo de 1213 tomó Alcaraz, pero el 1 de julio las milicias concejiles talaveranas sufrieron una grave derrota cerca de Sevilla. El año siguiente a las Navas moría Pedro II de Aragón defendiendo sus intereses. Los occitanos y los de Tolosa en la batalla de Muret en medio de la cruzada contra la herejía albigense y luchando contra los cruzados. Aragón tenía un conflicto larvado en el Languedoc en relación a la herejía albigense y Pedro II, habiendo obtenido el vasallaje del conde de Toulouse, Raimundo VI y de otros poderes de la zona, desplegó una política de pacificación concertando el matrimonio de su hijo, el futuro Jaime I, que en ese momento contaba 5 años, con la hija de Simón de Montfort, entregándole a este como garantía la tutela del joven príncipe y único heredero del linaje que permaneció en Carcasona. Asimismo, negoció con Arnaut Armauri, que en aquel momento era obispo de Narbona y también presente en la campaña de las Navas, la convocatoria de un sínodo para intentar la reconciliación. Pero las buenas artes fracasaron y Pedro II se declaró protector de los señoríos occitanos y de Tolosa. Reunió finalmente un ejército con el que pasó los Pirineos y junto a los aliados occitanos puso cerco a la ciudad de Muret, donde acudió Simón de Montfort. La precipitación de Pedro II arrastraría gravísimas consecuencias. Partiendo de una situación ventajosa en cuanto a fuerzas y avituallamientos, sus huestes actuaron sin esperar la llegada de todos los contingentes, y en medio de la refriega resultaría muerto cuando fue aislado por los caballeros franceses en un combate en el que el rey ocupaba una posición de peligro en la segunda escuadra, en lugar, según era lo habitual, de situarse en la retaguardia. La muerte del rey trajo el desorden y la desbandada entre las fuerzas aragonesas y la consiguiente derrota y abandono de las pretensiones de la corona de Aragón sobre los territorios ultrapirenaicos. Excomulgado Pedro II por el mismo papa que lo coronó, permaneció enterrado en los hospitalarios de Toulouse hasta el año 1217, cuando el Papa Honorio III autorizó el traslado de sus restos al Panteón de Santa María de Sigena, en Huesca, donde fue enterrado fuera del recinto sagrado. Y si Pedro II de Aragón moría en combate en 1203, Sancho I de Portugal había muerto en 1211, siendo sucedido por Alfonso II. Por el apoyo que prestó a sus súbditos contra los excesos de los cruzados, fue excomulgado por el Papa Honorio II, mientras el futuro Jaime I permanecía como rehén en manos de Simón de Montfort, hasta que fue entregado a los templarios un año más tarde, en 1214, a instancias del Papa Inocencio III. Jaime I, contando 6 años de edad, recibió la fidelidad del reino en las Cortes de Monzón del 2 de febrero de 1208 y hasta su mayoría de edad el reino fue un hervidero de guerras privadas. Una de las primeras dificultades que tuvo que afrontar el reino fue la amenaza del nuevo Papa Honorio III, sucesor de Inocencio y defensor de Simón de Montfort, pero quizá no era ese el principal problema que acuciaba al reino, porque creció en la misma corte un enfrentamiento entre el regente don Sancho y el abad de Montearagón, tío de Jaime.
Una época convulsa en la que finalmente el arzobispo de Tarragona, al frente de un consejo real creado el año 1219, convino la boda de Jaime I con Leonor de Castilla, hija de Alfonso VIII. Este año se celebraron cortes en Daroca y en las mismas prestaron homenaje al rey el conde de Urgel y el vizconde de Cabrera, pero con ello no quedó saldada la pugna de la nobleza con la monarquía. Bien al contrario, el enfrentamiento se recrudeció durante los primeros años del reinado de Jaime I, que se vio obstaculizado además por la bancarrota, el enfrentamiento con los Moncada y los Cabrera y la revuelta nobiliaria devenida como consecuencia del crimen de Estado llevado a cabo sobre Pedro de Aones el año 1226. En el otro extremo peninsular, en Portugal, los primeros años del reinado de Alfonso II estuvieron marcados por los violentos enfrentamientos internos con sus hermanos, que acabaron exiliándose a Castilla. Contrario a la tendencia belicista de los reyes precedentes, Alfonso II no protestó por las fronteras con León ni intentó la expansión hacia el sur, pero sí consolidó la estructura económica y social de Portugal. El primer conjunto de leyes portuguesas es obra de este rey y conciernen principalmente a temas como la propiedad privada, el derecho de civil y la acuñación de moneda. Al propio tiempo, se enviaron embajadas a diversos países europeos con el objeto de establecer tratados comerciales. Otras reformas de Alfonso II fueron la relación de la corona portuguesa con el Papa, con el objetivo de obtener el reconocimiento de la independencia de Portugal. Su abuelo, Alfonso Enríquez, fue obligado a legislar diversos privilegios para la Iglesia y, andando el tiempo, estas medidas se convirtieron en duras cargas para el país, que veía cómo la Iglesia se desarrollaba como un Estado dentro del Estado. Una vez establecida finalmente la existencia de Portugal, Alfonso II intentó minar el poder clerical en el país y aplicar parte de las rentas en proyectos de utilidad nacional. Esta actitud provocó un conflicto diplomático entre el papado y Portugal. Tras haber sido excomulgado por el Papa Honorio III, Alfonso II prometió rectificar sus errores contra la Iglesia, pero murió el año 1223 sin haber hecho ningún esfuerzo para cambiar su política. Entretanto, en la campaña de 1214 se produjo una ofensiva en el frente leonés y Alfonso IX se adueñó de Alcántara, aunque no pudo conquistar Mérida. Tendrá entonces lugar un gran esfuerzo por repoblar la Mancha, principalmente con castellanos, por parte de las órdenes militares de Calatrava, San Juan y Santiago, que recibieron grandes señoríos para poblar un territorio casi desértico. También se les cedieron enclaves estratégicos al sur del Tajo, como los de Zorita y Calatrava, el campo de Montiel, Consuegra y el campo de Criptana. A principios del siglo XIII se repoblaba también Sanabria y la zona de Alcañices, en Zamora, en el Reino de León. También en el año 1214, un nuevo sitio de Baeza, que había caído nuevamente en manos sarracenas, acabó con el abandono de la campaña como consecuencia de la hambruna que hizo mella en los sitiadores, pero que estaba extendida prácticamente por todo el Reino de Castilla. En octubre, el día 6 de ese mismo año, moría Alfonso VIII de fiebres. Leonor de Plantagenet, su esposa, fallecía el 31 del mismo mes y subía al trono su hijo Enrique, con 11 años cumplidos y como consecuencia del anterior fallecimiento de 6 hermanos mayores. Sería regente su hermana Berenguela, madre del futuro Fernando III, pero las intrigas de la Casa de Lara la hicieron dimitir y empezó un periodo de intrigas que acabó con la muerte accidental de Enrique el 6 de junio de 1217. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.